Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos un tema muy interesante que no te puedes perder. Si te gusta el contenido que ves, no olvides darle like y suscribirte. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos. Vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y útil, como obtener siempre lo que quieres utilizando principios del estoicismo. Si alguna vez has sentido que tus metas están fuera de tu alcance o que no puedes controlar las circunstancias a tu alrededor, este vídeo es para ti. Vamos a explorar una serie de pasos prácticos que te ayudarán a definir tus deseos, crear un plan efectivo y mantener la disciplina necesaria para alcanzar tus objetivos, todo mientras adoptas una mentalidad estoica que te permitirá enfrentar los desafíos con calma y resiliencia. Acompáñanos y descubre cómo puedes transformar tu vida. Conoce tus deseos y objetivos, define claramente lo que quieres y por qué lo quieres. El proceso de autoconocimiento y definición de objetivos es fundamental para una vida plena y significativa. Comprender nuestros verdaderos deseos y establecer metas claras nos proporciona dirección y propósito, elementos esenciales para navegar por las complejidades de la existencia humana. Epicteto, el filósofo estoico, nos enseña que el primer paso hacia la sabiduría es reconocer lo que está bajo nuestro control y lo que no. Al aplicar este principio a nuestros deseos y objetivos, podemos enfocarnos en aquello que realmente podemos influenciar y cambiar, evitando la frustración de perseguir lo inalcanzable. Para comenzar este viaje de autodescubrimiento, es crucial dedicar tiempo a la introspección. Debemos examinar nuestros pensamientos, emociones y experiencias pasadas para identificar patrones y temas recurrentes. Estos pueden revelar deseos profundos y valores fundamentales que quizás no hayamos reconocido conscientemente. Marco Aurelio nos recuerda en sus meditaciones que nuestra felicidad depende de la calidad de nuestros pensamientos. Al reflexionar sobre nuestros deseos, es importante considerar si estos provienen de una fuente auténtica dentro de nosotros o si son influenciados por expectativas externas o presiones sociales. Una vez que comenzamos a vislumbrar nuestros verdaderos deseos, el siguiente paso es articularlos claramente. Esto implica no solo nombrar lo que queremos, sino también explorar el por qué lo queremos. Séneca enfatiza la importancia de entender nuestras motivaciones, argumentando que sin este conocimiento, corremos el riesgo de perseguir objetivos vacíos que no nos brindarán satisfacción real. Al definir nuestros objetivos, es útil emplear el método SMART, específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Esta estructura nos ayuda a transformar deseos vagos en metas concretas y accionables. Por ejemplo, en lugar de simplemente desear ser más saludable, podríamos establecer el objetivo de hacer ejercicio durante 30 minutos, 5 días a la semana, durante los próximos 3 meses. Zenón de Citio, fundador del estoicismo, enseñaba que la virtud es suficiente para la felicidad. Al definir nuestros objetivos, es valioso considerar cómo estos se alinean con nuestros valores éticos y contribuyen no solo a nuestro bienestar personal, sino también al bien común. Es importante reconocer que nuestros deseos y objetivos pueden evolucionar con el tiempo. La vida es un proceso de crecimiento continuo, y lo que deseamos hoy puede diferir de lo que anhelaremos mañana. Por lo tanto, es crucial revisar y ajustar periódicamente nuestras metas, asegurándonos de que sigan siendo relevantes y significativas para nosotros. Marco Aurelio nos insta a vivir cada día como si fuera el último, no en un sentido de urgencia frenética, sino como una forma de enfocarnos en lo que realmente importa. Al definir nuestros objetivos, podemos preguntarnos si estos reflejan lo que verdaderamente valoramos y si nos acercan a la vida que queremos vivir. Conocer nuestros deseos y objetivos también implica ser honestos con nosotros mismos sobre nuestras capacidades y limitaciones. Epicteto nos recuerda que no debemos intentar ser algo que no somos, sino aceptar nuestra naturaleza y trabajar dentro de sus límites. Esto no significa conformarse, sino reconocer nuestro punto de partida y establecer metas que nos desafíen de manera realista.
Al definir lo que queremos, es valioso considerar diferentes áreas de nuestra vida: carrera, relaciones, salud, crecimiento personal, contribución a la sociedad, entre otras. Un enfoque holístico nos ayuda a mantener un equilibrio y evita que nos enfoquemos demasiado en un aspecto a expensas de otros igualmente importantes. Séneca advierte contra la tendencia a posponer la vida, esperando siempre un momento futuro para comenzar a vivir plenamente. Al definir claramente nuestros deseos y objetivos, podemos comenzar a actuar en el presente, dando pasos concretos hacia la vida que queremos crear. Es crucial también considerar cómo nuestros objetivos se relacionan entre sí. Algunos pueden ser complementarios, mientras que otros podrían entrar en conflicto. Parte del proceso de definición implica priorizar, y en ocasiones, hacer concesiones conscientes, eligiendo qué es más importante para nosotros en diferentes etapas de nuestra vida. El proceso de conocer nuestros deseos y objetivos no es solo un ejercicio mental, sino que debe traducirse en acción. Como nos recuerda Epicteto, no son nuestras palabras, sino nuestras acciones las que revelan quiénes somos realmente. Establecer metas claras nos proporciona un marco para la acción decidida y enfocada. Al definir lo que queremos, es importante mantener una mentalidad de crecimiento. Nuestros objetivos deben desafiarnos y empujarnos más allá de nuestra zona de confort, pero también deben ser alcanzables con esfuerzo y dedicación. Esta tensión entre el desafío y la viabilidad es lo que nos impulsa a crecer y mejorar constantemente. Marco Aurelio nos enseña a ver los obstáculos como oportunidades para el crecimiento. Al definir nuestros objetivos, podemos anticipar posibles desafíos y considerarlos parte integral del proceso de logro. Esta perspectiva nos ayuda a mantener la motivación y la resiliencia frente a las inevitables dificultades. Conocer nuestros deseos y objetivos también implica ser conscientes de lo que estamos dispuestos a sacrificar para alcanzarlos. Cada elección conlleva un costo, y ser claros sobre lo que estamos dispuestos a renunciar nos ayuda a tomar decisiones más informadas y alineadas con nuestros valores. Finalmente, es importante recordar que el proceso de conocer nuestros deseos y definir nuestros objetivos es continuo. A medida que crecemos y cambiamos, nuestras aspiraciones pueden evolucionar. La flexibilidad para ajustar nuestros objetivos a medida que ganamos nuevas perspectivas y experiencias es una habilidad valiosa. En conclusión, conocer nuestros deseos y objetivos, definiéndolos claramente junto con nuestras motivaciones, es un paso fundamental hacia una vida más intencional y satisfactoria. Este proceso nos proporciona dirección, motiva nuestras acciones y nos ayuda a alinear nuestras decisiones diarias con nuestras aspiraciones más profundas. Al hacerlo, no solo aumentamos nuestras posibilidades de éxito, sino que también cultivamos una mayor sensación de propósito y realización en nuestra vida cotidiana. Desarrolla un plan. Crea una estrategia detallada para alcanzar tus metas, incluyendo los recursos y el tiempo necesario. El desarrollo de un plan estratégico es un paso crucial en el camino hacia la realización de nuestros objetivos. Un plan bien estructurado no solo nos proporciona una hoja de ruta clara, sino que también nos ayuda a anticipar obstáculos, optimizar recursos y mantener el enfoque a lo largo del tiempo. Epicteto nos enseña que debemos enfocarnos en lo que está bajo nuestro control. Al crear un plan detallado, estamos ejerciendo nuestro poder sobre aquellos aspectos de nuestras metas que podemos influenciar directamente. Este enfoque nos permite canalizar nuestra energía de manera efectiva y reducir la ansiedad sobre factores externos que están fuera de nuestro alcance. El primer paso en el desarrollo de un plan es desglosar nuestras metas en objetivos más pequeños y manejables. Estos hitos intermedios nos permiten medir nuestro progreso y mantener la motivación a lo largo del camino. Marco Aurelio nos recuerda que el camino hacia el logro se recorre paso a paso, y que cada acción, por pequeña que sea, es significativa en el contexto de nuestro viaje más amplio. Al establecer estos objetivos intermedios, es importante ser específicos y realistas. Cada submeta debe ser clara, medible y tener un plazo definido.
Esta claridad nos ayuda a mantener el enfoque y nos proporciona puntos de referencia concretos para evaluar nuestro avance. Una vez que hemos desglosado nuestras metas, el siguiente paso es identificar los recursos necesarios para alcanzarlas. Estos recursos pueden incluir tiempo, dinero, habilidades, conocimientos y apoyo de otros. Séneca nos aconseja valorar nuestro tiempo como el recurso más preciado, instándonos a utilizarlo sabiamente y con propósito. Es crucial ser realistas en nuestra evaluación de los recursos disponibles y los que necesitamos adquirir. Esto puede implicar la creación de un presupuesto, la identificación de oportunidades de aprendizaje o la búsqueda de mentores y colaboradores. Al ser honestos con nosotros mismos sobre lo que tenemos y lo que necesitamos, podemos planificar de manera más efectiva y evitar sorpresas desagradables en el camino. La gestión del tiempo es un componente crítico de cualquier plan estratégico. Debemos asignar tiempo suficiente para cada tarea, teniendo en cuenta nuestras otras responsabilidades y compromisos. Zenón de Citio enfatizaba la importancia de la disciplina y la moderación, principios que son fundamentales para una gestión eficaz del tiempo. Al desarrollar nuestro plan, es útil crear un cronograma detallado que describa los pasos específicos que tomaremos y cuándo los realizaremos. Este cronograma debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a imprevistos, pero lo suficientemente estructurado como para mantener nuestro progreso constante. Es importante también incorporar tiempo para la reflexión y la evaluación en nuestro plan. Marco Aurelio practicaba la autorreflexión diaria, y podemos beneficiarnos de un enfoque similar. Programar revisiones periódicas de nuestro progreso nos permite ajustar nuestro plan según sea necesario y celebrar nuestros logros a lo largo del camino. Anticipar obstáculos potenciales es otra parte crucial del desarrollo de un plan estratégico. Epicteto nos aconseja prepararnos mentalmente para los desafíos, reconociendo que son una parte natural del proceso de logro. Al identificar posibles obstáculos de antemano, podemos desarrollar estrategias para superarlos o mitigarlos. Nuestro plan también debe incluir estrategias para mantener la motivación y el enfoque a lo largo del tiempo. Esto puede implicar establecer sistemas de recompensa para nosotros mismos, buscar apoyo de amigos o mentores, o crear rituales que refuercen nuestro compromiso con nuestras metas. La flexibilidad es un componente clave de cualquier plan efectivo. Séneca nos recuerda que la vida a menudo no sigue nuestros planes, y debemos estar preparados para adaptarnos a las circunstancias cambiantes. Nuestro plan debe ser lo suficientemente robusto como para proporcionar dirección, pero lo suficientemente flexible como para permitir ajustes cuando sea necesario. Al desarrollar nuestro plan, es valioso considerar cómo nuestras acciones se alinean con nuestros valores y principios más amplios. Zenón de Citio enseñaba que la virtud es el único bien verdadero, y podemos beneficiarnos de asegurarnos de que nuestro plan no solo nos lleve hacia nuestras metas, sino que también refleje y refuerce nuestros valores éticos. Es importante también considerar el equilibrio en nuestro plan. Mientras nos enfocamos en alcanzar nuestros objetivos, debemos asegurarnos de no descuidar otras áreas importantes de nuestra vida. Un plan bien desarrollado debe permitirnos progresar hacia nuestras metas sin sacrificar nuestra salud, relaciones o bienestar general. La documentación de nuestro plan es crucial. Escribir nuestros objetivos, estrategias y cronogramas no solo nos ayuda a clarificar nuestros pensamientos, sino que también nos proporciona un recurso tangible al que podemos referirnos regularmente. Marco Aurelio mantenía un diario de sus pensamientos y reflexiones, y podemos beneficiarnos de una práctica similar en relación con nuestros planes y metas. Al desarrollar nuestro plan, es útil considerar diferentes escenarios y tener planes de contingencia. Esto nos ayuda a estar preparados para diferentes resultados y nos permite mantener el progreso incluso cuando las cosas no van exactamente como esperábamos. La colaboración y el apoyo de otros pueden ser componentes valiosos de nuestro plan. Identificar a personas que puedan ayudarnos,
aconsejarnos o simplemente ofrecernos apoyo moral puede aumentar significativamente nuestras posibilidades de éxito. Epicteto enfatizaba la importancia de las relaciones en nuestro crecimiento personal, y podemos integrar este principio en nuestro plan estratégico. Es crucial también incluir en nuestro plan estrategias para el autocuidado y la renovación. El logro de metas significativas a menudo requiere un esfuerzo sostenido, y debemos asegurarnos de no agotar nuestros recursos físicos y mentales en el proceso. Programar tiempo para el descanso, la reflexión y la recarga es tan importante como planificar nuestras acciones hacia nuestras metas. Finalmente, nuestro plan debe incluir métodos para medir y celebrar el progreso. Establecer indicadores de éxito claros nos ayuda a mantenernos motivados y a reconocer nuestros logros a lo largo del camino. Séneca nos recuerda la importancia de encontrar satisfacción en nuestro progreso, no solo en el logro final de nuestras metas. En conclusión, desarrollar un plan estratégico detallado es un paso esencial para transformar nuestras aspiraciones en realidad. Un plan bien estructurado nos proporciona claridad, dirección y un marco para la acción efectiva. Al considerar cuidadosamente nuestros recursos, tiempo, obstáculos potenciales y estrategias de adaptación, creamos una hoja de ruta robusta para el logro de nuestras metas. Este proceso no solo aumenta nuestras posibilidades de éxito, sino que también nos ayuda a abordar nuestros objetivos con mayor confianza, propósito y resiliencia. Actúa con determinación, ejecuta tu plan con firmeza y persistencia, adaptándote a los cambios que surjan. La determinación es la fuerza motriz que transforma los planes en realidad. Una vez que hemos definido nuestros objetivos y desarrollado una estrategia, es la acción decidida y persistente la que nos lleva hacia el logro de nuestras metas. Este proceso de ejecución requiere no solo firmeza, sino también la capacidad de adaptarse a los inevitables cambios y desafíos que encontraremos en el camino. Marco Aurelio nos recuerda que no son nuestras acciones las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellas. Esta perspectiva es fundamental cuando actuamos con determinación. Debemos enfocarnos en nuestras acciones y en el proceso, en lugar de preocuparnos excesivamente por los resultados inmediatos o las opiniones externas. La ejecución de un plan comienza con el compromiso de dar el primer paso. A menudo, este primer paso puede parecer intimidante, pero es crucial para generar impulso. Epicteto nos enseña que no esperes a que las cosas sean fáciles, actúa ahora y usa tus circunstancias actuales como un medio para el progreso. Esta mentalidad nos impulsa a comenzar, incluso cuando las condiciones no son perfectas. La persistencia es un componente clave de la acción determinada. Enfrentaremos obstáculos, retrocesos y momentos de duda. Es en estos momentos cuando nuestra determinación se pone a prueba. Séneca nos aconseja que no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que las cosas son difíciles. Mantener nuestra visión y propósito en mente nos ayuda a perseverar a través de las dificultades. Al ejecutar nuestro plan, es importante mantener un enfoque en el progreso incremental. Cada pequeña acción nos acerca a nuestro objetivo. Zenón de Citio enfatizaba la importancia de la disciplina diaria, y podemos aplicar este principio asegurándonos de dar pasos consistentes, por pequeños que sean, hacia nuestras metas cada día. La adaptabilidad es un aspecto crucial de la acción determinada. Nuestros planes iniciales pueden requerir ajustes a medida que avanzamos y nos encontramos con realidades imprevistas. Marco Aurelio nos recuerda que el impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta perspectiva nos ayuda a ver los obstáculos no como barreras, sino como oportunidades para el crecimiento y la innovación. Mantener el enfoque es esencial cuando actuamos con determinación. En un mundo lleno de distracciones, es fácil desviarse de nuestro camino. Epicteto nos aconseja mantener nuestros ojos en el premio. Esto implica recordar constantemente nuestro porqué, la razón fundamental detrás de nuestras metas y acciones.
La acción determinada también requiere paciencia. A menudo, los resultados no son inmediatos, y puede ser tentador abandonar cuando no vemos progreso rápido. Séneca nos recuerda que el tiempo descubre la verdad. Mantener la fe en nuestro proceso y continuar actuando con constancia, incluso cuando los resultados no son evidentes, es una parte crucial de la ejecución exitosa. Es importante también cultivar la resiliencia mientras actuamos con determinación. Enfrentaremos fracasos y contratiempos, y nuestra capacidad para recuperarnos y seguir adelante es fundamental. Marco Aurelio nos enseña que lo que no me mata me hace más fuerte. Cada desafío superado nos hace más resistentes y mejor equipados para enfrentar los siguientes. La acción determinada no significa rigidez. Debemos estar dispuestos a ajustar nuestras tácticas y enfoques a medida que obtenemos nueva información y experiencia. Zenón de Citio enfatizaba la importancia de la sabiduría práctica, y podemos aplicar este principio siendo flexibles en nuestros métodos mientras mantenemos firme nuestro objetivo final. Mantener una mentalidad de crecimiento es crucial cuando actuamos con determinación. Cada acción, ya sea exitosa o no, es una oportunidad para aprender y mejorar. Epicteto nos recuerda que es imposible para un hombre aprender lo que cree que ya sabe. Abordar cada tarea con una actitud de aprendizaje nos permite crecer continuamente y refinar nuestras habilidades. La acción determinada también implica manejar eficazmente nuestros recursos, especialmente nuestro tiempo y energía. Séneca nos advierte contra la tendencia a posponer la vida, instándonos a valorar cada momento. Esto significa utilizar nuestro tiempo de manera efectiva, priorizando las acciones que más nos acercan a nuestras metas. Es importante también reconocer y celebrar los hitos a lo largo del camino. Mientras mantenemos nuestro enfoque en el objetivo final, reconocer nuestro progreso nos proporciona motivación y refuerza nuestra determinación. Marco Aurelio nos recuerda la importancia de encontrar satisfacción en el proceso mismo, no solo en el resultado final. La acción determinada a menudo requiere salir de nuestra zona de confort. Epicteto nos desafía a hacer las cosas que tememos, y el miedo desaparecerá. Cada vez que nos enfrentamos a nuestros miedos y actuamos a pesar de ellos, fortalecemos nuestra determinación y expandimos nuestras capacidades. Mantener una perspectiva a largo plazo es crucial cuando actuamos con determinación. Es fácil desanimarse por los contratiempos a corto plazo, pero Séneca nos recuerda que el tiempo cura lo que la razón no puede. Mantener nuestra visión a largo plazo nos ayuda a perseverar a través de las dificultades temporales. La acción determinada también implica mantener un equilibrio en nuestras vidas. Mientras nos enfocamos intensamente en nuestras metas, es importante no descuidar otros aspectos importantes de nuestra existencia. Zenón de Citio enfatizaba la importancia de vivir en armonía con la naturaleza, lo que podemos interpretar como mantener un equilibrio saludable en todas las áreas de nuestra vida. Finalmente, la acción determinada requiere autorreflexión continua. Regularmente debemos evaluar nuestro progreso, nuestras estrategias y nuestras motivaciones. Marco Aurelio practicaba la autorreflexión diaria, y podemos beneficiarnos de un enfoque similar, asegurándonos de que nuestras acciones sigan alineadas con nuestros valores y objetivos más profundos. En conclusión, actuar con determinación es el puente entre nuestros planes y su realización. Requiere una combinación de firmeza en nuestro propósito y flexibilidad en nuestro enfoque. A través de la persistencia, la adaptabilidad y la autorreflexión continua, podemos superar los obstáculos, aprender de nuestras experiencias y avanzar constantemente hacia nuestras metas. La acción determinada no solo nos lleva hacia el logro de nuestros objetivos, sino que también nos transforma en el proceso, desarrollando nuestra fuerza, sabiduría y carácter. Mantén la disciplina, mantente enfocado y evita distracciones que puedan alejarte de tus objetivos. La disciplina es la columna vertebral del éxito en cualquier empresa.
Es la fuerza que nos mantiene en el camino hacia nuestros objetivos, incluso cuando las circunstancias se vuelven desafiantes o las distracciones abundan. Mantener la disciplina requiere un esfuerzo constante y consciente, pero es esencial para transformar nuestras aspiraciones en realidades tangibles. Epicteto nos enseña que ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Esta máxima encapsula la esencia de la disciplina. Al cultivar el autocontrol y mantener el enfoque en nuestros objetivos, nos liberamos de la tiranía de los impulsos momentáneos y las distracciones externas. La disciplina comienza con la claridad de propósito. Debemos tener una comprensión nítida de nuestros objetivos y por qué son importantes para nosotros. Marco Aurelio nos recuerda que debes ser como una roca contra la cual se rompen constantemente las olas. Se mantiene firme y pacifica el tumulto del agua que la rodea. Esta imagen evoca la firmeza y la constancia necesarias para mantener la disciplina frente a las olas de la vida cotidiana. Establecer rutinas y hábitos es un componente crucial de la disciplina. Estas estructuras nos ayudan a automatizar comportamientos beneficiosos, reduciendo la carga de tener que tomar decisiones constantemente. Séneca aconseja: si un hombre sabe hacia dónde se dirige, Dios le dará una buena jornada. Al crear rutinas alineadas con nuestros objetivos, establecemos un camino claro y facilitamos nuestro progreso diario. La gestión efectiva del tiempo es un aspecto fundamental de la disciplina. Debemos aprender a priorizar nuestras actividades, dedicando nuestras mejores energías a las tareas más importantes. Zenón de Citio enfatizaba la importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza, lo que podemos interpretar como alinear nuestro uso del tiempo con nuestros valores y objetivos más profundos. Evitar las distracciones es un desafío constante en nuestra era digital. Las notificaciones, las redes sociales y la infinidad de opciones de entretenimiento compiten constantemente por nuestra atención. Epicteto nos advierte: es imposible que un hombre aprenda lo que cree que ya sabe. Esta perspectiva nos insta a reconocer honestamente nuestras vulnerabilidades a las distracciones y a tomar medidas proactivas para mitigarlas. La disciplina también implica aprender a decir no a actividades y compromisos que no se alinean con nuestros objetivos. Marco Aurelio nos recuerda que muy poco es necesario para una vida feliz. Al simplificar nuestras vidas y enfocarnos en lo esencial, creamos el espacio mental y temporal necesario para mantener la disciplina. El autocuidado es un componente a menudo subestimado de la disciplina. Para mantener un enfoque sostenido, debemos cuidar nuestra salud física y mental. Séneca nos aconseja: debemos dar descanso a nuestras mentes para que puedan estar mejor preparadas para el trabajo cuando regresen a él. Incorporar periodos de descanso y renovación en nuestra rutina es crucial para mantener la disciplina a largo plazo. La práctica de la atención plena puede ser una herramienta poderosa para cultivar la disciplina. Al entrenar nuestra mente para estar presente y consciente, desarrollamos la capacidad de reconocer y resistir las distracciones más fácilmente. Epicteto enseña que la felicidad y la libertad comienzan con una clara comprensión de un principio: algunas cosas están bajo nuestro control, y otras no. La atención plena nos ayuda a discernir entre lo que podemos controlar y lo que no, permitiéndonos enfocar nuestra energía de manera más efectiva. La disciplina también requiere paciencia y perseverancia. Los resultados significativos rara vez se logran de la noche a la mañana, y debemos estar preparados para mantener nuestro enfoque a lo largo del tiempo. Marco Aurelio nos recuerda que no esperes que Platón ideal llegue, toma una pequeña porción de perfección y quédate satisfecho con eso. Esta perspectiva nos anima a valorar el progreso incremental y a mantener nuestra disciplina incluso cuando los resultados no son inmediatamente visibles. El manejo de las emociones es otro aspecto crucial de la disciplina. Las fluctuaciones emocionales pueden fácilmente descarrilarnos de nuestro camino si no aprendemos a gestionarlas efectivamente. Séneca nos aconseja:
La ira es un ácido que puede hacer más daño al recipiente en el que se almacena que a cualquier cosa sobre la que se vierta. Aprender a reconocer y regular nuestras emociones es esencial para mantener la disciplina en momentos de estrés o adversidad. La responsabilidad personal es un pilar de la disciplina. Debemos asumir la responsabilidad de nuestras acciones y decisiones, evitando la tendencia a culpar a las circunstancias externas por nuestros fracasos. Epicteto nos enseña que las circunstancias no hacen al hombre, solo revelan lo que es. Al aceptar la responsabilidad, nos empoderamos para tomar el control de nuestra vida y mantener nuestra disciplina. La disciplina también implica aprender de nuestros errores y fracasos. Cada vez que nos desviamos de nuestro camino o fallamos en mantener nuestra disciplina, tenemos la oportunidad de reflexionar y mejorar. Marco Aurelio nos recuerda que nuestro mayor honor no está en nunca caer, sino en levantarnos cada vez que caemos. Esta perspectiva nos ayuda a ver los reveses como oportunidades de crecimiento y fortalecimiento de nuestra disciplina. El entorno social juega un papel significativo en nuestra capacidad para mantener la disciplina. Debemos ser conscientes de las influencias que nos rodean y buscar activamente la compañía de personas que apoyen y refuercen nuestros objetivos. Séneca advierte, asociarse con personas peores que uno mismo es particularmente perjudicial. Rodearnos de individuos disciplinados y orientados a objetivos puede inspirarnos y motivarnos a mantener nuestro propio enfoque. La visualización puede ser una herramienta poderosa para mantener la disciplina. Al imaginar vívidamente nuestros objetivos y el proceso para alcanzarlos, reforzamos nuestra motivación y claridad de propósito. Epicteto sugiere, primero di a ti mismo lo que quieres ser, luego haz lo que tienes que hacer. Esta práctica de visualización nos ayuda a mantener nuestro enfoque en momentos de duda o tentación. Finalmente, la disciplina requiere una mentalidad de mejora continua. Debemos estar dispuestos a evaluar constantemente nuestros métodos y estrategias, ajustándolos según sea necesario para mantener nuestra efectividad. Zenón de Citio enfatizaba la importancia de la sabiduría práctica, y podemos aplicar este principio buscando constantemente formas de refinar y mejorar nuestra disciplina. En conclusión, mantener la disciplina es un desafío constante pero esencial para alcanzar nuestros objetivos más valiosos. Requiere un compromiso continuo con nuestro propósito, la capacidad de resistir distracciones, y la voluntad de persistir frente a los obstáculos. A través de la práctica constante y la autorreflexión, podemos fortalecer nuestra disciplina, convirtiéndola en una fuerza poderosa que nos impulsa hacia el logro de nuestras aspiraciones más elevadas. La disciplina no solo nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos, sino que también nos transforma en el proceso, cultivando la fortaleza de carácter y la sabiduría necesarias para vivir una vida verdaderamente significativa y realizada. Acepta lo que no puedes controlar. Reconoce y acepta las circunstancias fuera de tu control, ajustando tu enfoque según sea necesario. La aceptación de lo que está fuera de nuestro control es una de las lecciones más profundas y liberadoras que podemos aprender en la vida. Esta sabiduría, central en la filosofía estoica, nos ofrece una poderosa herramienta para navegar las complejidades e incertidumbres de la existencia humana. Epicteto, en su Enchiridion, nos proporciona una de las formulaciones más claras de este principio: algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Las cosas bajo nuestro control son opinión, persecución, deseo, aversión, y en una palabra, cualquier cosa que sea nuestra propia acción. Las cosas que no están bajo nuestro control son cuerpo, propiedad, reputación, comando, y en una palabra, cualquier cosa que no sea nuestra propia acción. Esta distinción fundamental entre lo que podemos controlar y lo que no es el primer paso hacia la aceptación. Reconocer los límites de nuestro poder nos libera de la frustración inútil y nos permite enfocar nuestra energía de manera más efectiva. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, refuerza este concepto: no te perturbes. Todas las cosas siguen la naturaleza del universo, y en poco tiempo serás como nadie, como tampoco existen ahora Adriano ni Augusto.
Entonces, con los ojos fijos en tu propósito, mira las cosas como son y acepta que son lo que deben ser, y habla de ellas con franqueza. Esta perspectiva nos invita a ver los eventos externos con ecuanimidad, reconociendo que muchos de ellos están fuera de nuestro control directo. En lugar de luchar contra la realidad, podemos aprender a fluir con ella, adaptando nuestras acciones y actitudes según sea necesario. Séneca, en sus cartas a Lucilio, nos ofrece otra perspectiva valiosa: no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Esta reflexión nos recuerda que a menudo nuestra percepción de control, o falta de él, puede ser el mayor obstáculo. Al cambiar nuestra perspectiva y enfocarnos en lo que sí podemos influenciar, podemos descubrir nuevas posibilidades incluso en situaciones aparentemente incontrolables. La aceptación no significa resignación pasiva o indiferencia. Por el contrario, es un reconocimiento activo y consciente de la realidad tal como es, que nos permite responder de manera más efectiva. Zenón de Citio, el fundador del estoicismo, enseñaba que la felicidad consiste en vivir de acuerdo con la naturaleza. Podemos interpretar esto como la importancia de alinear nuestras expectativas y acciones con la realidad objetiva, en lugar de luchar contra ella. Uno de los aspectos más desafiantes de aceptar lo que no podemos controlar es manejar nuestras reacciones emocionales. A menudo, nuestra angustia proviene no de los eventos en sí, sino de nuestros juicios sobre ellos. Epicteto nos recuerda: los hombres no se perturban por las cosas, sino por las opiniones que tienen de las cosas. Cultivar la capacidad de observar nuestras reacciones emocionales sin ser dominados por ellas es un aspecto crucial de la aceptación. La práctica de la aceptación también implica desarrollar resiliencia frente a la adversidad. Marco Aurelio nos ofrece esta poderosa metáfora: sé como el promontorio contra el cual las olas se rompen continuamente, pero se mantiene firme y calma las aguas que lo rodean. Esta imagen evoca la fuerza interior que podemos cultivar al aceptar lo que no podemos cambiar, manteniendo nuestra serenidad incluso en medio de las tormentas de la vida. Aceptar lo que está fuera de nuestro control también nos libera para enfocarnos en lo que sí podemos influenciar. Séneca advierte: la mayor parte de lo que decimos y hacemos no es esencial. Si puedes eliminar esto, tendrás más tiempo y más tranquilidad. Pregúntate en cada momento: ¿es esto necesario? Esta perspectiva nos invita a simplificar nuestras vidas, concentrando nuestra energía en acciones significativas y efectivas. La aceptación también implica aprender a soltar. Muchas veces nos aferramos a ideas, expectativas o deseos que ya no son realistas o beneficiosos. Epicteto nos aconseja: no busques que las cosas sucedan como quieres, sino quiere las cosas como sucedan, y tu vida transcurrirá serenamente. Este cambio de perspectiva puede ser profundamente liberador, permitiéndonos encontrar paz y satisfacción en el presente, en lugar de luchar constantemente contra la realidad. La práctica de la aceptación también nos ayuda a manejar el miedo y la ansiedad sobre el futuro. Marco Aurelio reflexiona: nunca dejes que el futuro te perturbe. Lo encontrarás, si debes, con las mismas armas de razón que hoy te arman contra el presente. Al aceptar la incertidumbre inherente a la vida, podemos cultivar una sensación de calma y preparación, en lugar de angustiarnos por lo que podría suceder. Un aspecto importante de aceptar lo que no podemos controlar es aprender a perdonar, tanto a nosotros mismos como a los demás. Séneca nos recuerda: la clemencia nos conviene a todos por igual, pero sobre todo a los gobernantes. Esta perspectiva nos invita a soltar el resentimiento y la amargura, reconociendo que muchas de las acciones de los demás, al igual que las nuestras, están influenciadas por factores fuera de nuestro control. La aceptación también implica cultivar la gratitud por lo que tenemos, en lugar de lamentarnos por lo que no podemos cambiar. Epicteto nos desafía: él es un hombre sabio que no se aflige por las cosas que no tiene, sino que se regocija por las que tiene. Esta actitud de gratitud puede transformar nuestra experiencia de vida,
permitiéndonos encontrar alegría y satisfacción incluso en circunstancias difíciles. Finalmente, aceptar lo que no podemos controlar nos abre a nuevas posibilidades y perspectivas. Al soltar nuestras nociones preconcebidas sobre cómo deberían ser las cosas, nos volvemos más adaptables y resilientes. Marco Aurelio nos recuerda, muy a menudo es injusto quejarse de la naturaleza, porque ella trata a todos por igual. Pero el sabio examina estas cosas a la luz de la razón. Esta perspectiva nos invita a ver los desafíos como oportunidades para el crecimiento y el aprendizaje. En conclusión, aceptar lo que no podemos controlar es un proceso continuo que requiere práctica y paciencia. Es una habilidad que nos permite navegar la vida con mayor serenidad y efectividad, liberándonos de luchas innecesarias y permitiéndonos enfocar nuestra energía en lo que realmente importa. Al cultivar esta aceptación, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también nos convertimos en una fuente de estabilidad y sabiduría para quienes nos rodean, contribuyendo a un mundo más armonioso y equilibrado. Gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado. Si fue así, no olvides darle like y suscribirte a mi canal para más contenido interesante. Deja tus comentarios abajo y dime qué te gustaría ver en los próximos vídeos. Nos vemos pronto.